Yo quería preguntarte en este día, ¿qué estás necesitando en el día de hoy? ¿Cuál es la necesidad que tienes en el día de hoy? ¿Qué te hace falta? ¿Por qué cosa estás orando que sientes que no llega, que Dios no contesta, que se dilata, que no te escucha? ¿Tú sientes que te hace falta una pieza importante en tu oración? ¿Sientes como que falta algo para que esta oración, esta petición que tienes delante de la presencia de Dios sea poderosa, que sea más efectiva? Que así puedas ver las oraciones contestadas, tus oraciones específicas contestadas. Pues déjame decirte que la pieza que te hacía falta para tener una oración poderosa, para tener una poderosa vida de oración, para tener oraciones efectivas, te la voy a decir en el día de hoy. Esa piececita que te falta para ver esas oraciones contestadas, eso que te hace falta para ver cosas grandes en Dios. Pues vamos a leer, quiero que leas en Salmo 145, capítulo 3. Salmo 145, 3 dice: Grande es Jehová y digno de supremas alabanza, y su grandeza es inescrutable. En otra versión dice: grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Eso es en el Salmo 145, 3. Déjame contarte que una vez yo fui al banco y yo quería hablar con la gerente o el gerente del banco. Recuerdo que yo pasé la puerta de vidrio, crucé el piso que estaba muy hermoso, un banco bien hermoso, el piso de mármol. Me dirigí donde la recepcionista, que era donde uno pedía o decía lo que quería, y le dije: mira, ¿podría hablar con el gerente o con la gerente del banco? No era porque yo estaba molesta en ese momento, que estaba enojada por algo que había pasado. Realmente no, solamente yo sabía que lo que yo quería resolver ese día no tenía que hablar con el gerente o con la gerente o con la persona encargada del banco. Cuando la que yo pensaba que era la recepcionista me responde, me dice: yo soy la gerente. A mí me dio tanta vergüenza. Vergüenza porque yo pensé que era la recepcionista, no pensé que era la gerente. Yo me imaginaba en ese momento, antes de yo escuchar que esa persona que yo pensaba que era la recepcionista me dijera que ella era la gerente, yo me imaginaba a un gerente del banco, me lo imaginaba en una oficina con la puerta cerrada y no en una esquina de la recepción. No, allí nunca me lo imaginé. Entonces yo me disculpé por el malentendido, le expliqué que en otros bancos yo veía al gerente siempre en una oficina allá atrás y que habían que pedir que si él podía hablar conmigo, o tenía el tiempo, o tenía que hacer una cita, y que por eso yo nunca me imaginé que ella sea la gerente. Ella me explicó, la señora, la gerente, de que en esa sucursal ellos querían o permitían que los gerentes estuvieran afuera, visible para los clientes, cuando ellos necesitaran una ayuda o cuando necesitaran una pregunta, para estar visibles y más rápidos para los clientes. Y yo en ese momento me sentí, wow, debí haberlo honrado, debí decir discúlpeme, o debí a la recepcionista tratarla como la gerente. En vez de llegar y decir: hola, buenas tardes, ¿podría hablar con el gerente? En vez de ir directamente al grano, debí decirle: muchas gracias, señorita, ¿cómo está usted en el día de hoy? Saludarla, si es posible, halagar algo bueno de ella, y luego decirle: ¿usted podría ser tan amable, por favor, de pasarme al gerente? Quiero hablar con el gerente. O sea, hacer una introducción, no solamente: buenos días, señorita, ¿podría por favor hablar con la gerente? Pues en ese momento aprendí una lección. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces yo me acerco a Dios de la misma manera. Me doy cuenta que a menudo me acerco a Dios del mismo modo. Me enfoco en pedir lo que deseo. Sí, primeramente honrar a Dios por lo que Él es, por lo que Él es capaz de hacer, por sus maravillas, por sus misericordias. Solamente voy: ay, Señor, tú sabes lo que está sucediendo, ayúdame. Aunque pedir en una oración, una parte necesaria, el pedir. La palabra de Dios dice: pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero la oración tiene aspectos importantes que es muy, muy de bendición ponerlo en práctica. Porque muchas veces cuando estamos orando pasamos por alto, ignoramos lo que es la adoración, ignoramos la introducción a esa oración. La adoración es esa reverencia, es ese honor que tú ofreces a Dios por lo que Él es, por lo que está haciendo, por sus ayudas inagotables, por todo lo que Él hará.
En la oración es poner esa adoración en primer lugar antes de pedir, antes de quejarnos, antes de decir, Señor, mira lo que está pasando en mi vida. Y así como yo hice con esa señora del banco, hay veces que se nos escapa y empezamos la oración solamente pidiendo. Tú sabías que en Mateo capítulo 6, versículo 9, Mateo 6, 9, Jesús enseñó y en ese momento les enseñó a sus discípulos cómo orar. Y ahora lo conocemos esto como el Padre Nuestro. Jesús, cuando empezó esa oración que le estaba enseñando a los discípulos, Él empezó diciendo, y fue con una adoración, diciendo, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y cuando dice santificado sea tu nombre, la palabra santificado significa que Dios es santo, que Dios es merecedor de alabanza. Y así empezó Jesús esa oración. ¿Para qué? Para que entendiéramos que debemos adorar a Dios antes de pedir. Cuando tú dices, Señor, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, eres santo, eres grande, eres maravilloso, estás reconociendo lo poderoso que es Dios. Cuando estás orando, antes de poner tus peticiones, estás adorando. Y la adoración prepara el corazón de Dios. La adoración prepara inclusive nuestros corazones para recordar quién es Dios, que Él es más grande que tu situación, más grande que tu problema, más grande que lo que puedas necesitar, que es más grande que cualquier cosa que puedas pedir, es más grande que tus combates, que tus tentaciones, que todo lo que estés viviendo. Adorar a Dios antes de pedir te lleva a ver que Dios es capaz de responder, que Dios es santo y que Él siempre responde esas oraciones que hay en tu corazón. Cuando tú vas a una persona, ya en mi caso, yo fui a ese banco y pedí, aunque dije buenos días, señorita, me podría comunicar con el gerente, pero nada más. Muchas veces nos acercamos a Dios así, buenos días, Señor. Gracias por este día y empezamos ya a pedir. Pero qué de bueno decir, tú eres grande, Señor, tú eres maravilloso, tú eres omnipotente. Y alabarlo por lo que Él es, por su misericordia, por lo grande que es Él. Y en los salmos en general, en todos los salmos, hay muchas oraciones que son de adoraciones delante de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 145, el salmista David, él escribe 3 maneras diferentes de nosotros venir a Dios en adoración, ponerlo a Dios en el centro de nuestras vidas, presentarnos a Él cuando estamos en oración. Por ejemplo, la número 1 es la adoración que enfoca tu corazón y enfoca en la voluntad de Dios. En el Salmo 145, versículo 2 dice, todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Cuándo? ¿Un día o 2 días? No. Todos los días. Y cuando dice todos los días te bendeciré, esa palabra te bendeciré por siempre y siempre. Te bendeciré, lo que está determinando, demostrando esa bondad de Dios. Esa bondad de Dios a pesar de las cosas que estés viviendo, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas. Es decir, te bendeciré, Dios, a pesar de lo que estoy viviendo. Cuando tú adoras a Dios es una decisión, no un prerequisito para que vivas una vida perfecta, no, es una decisión de tu corazón sin importar lo que estés enfrentando. Hay personas que dicen, no voy a adorar más a Dios, ¿y para qué? Él no me oye, mira lo que estoy pasando. No, tú vas a adorarlo de corazón, como dice el coro, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón. Alabarlo de corazón con tu voz, con tus manos, con tus pies, adorarle y alabarlo es una decisión, no importando la enfermedad que estás viviendo o enfrentando, la situación difícil que estés viviendo. Tú puedes elegir, así como el salmista David, decir, grande es el Señor y digno de ser alabado, como dice en el Salmo 145. Salmo 45, 3. Grande es Jehová y digno de supremas alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Hay una canción que lo dice también. Jehová es grande y maravilloso. Ahí estás adorando y alabando a Dios antes de orar y pedir y quejarte. Entonces, el requisito número 1 para tú tener oraciones poderosas, oraciones eficientes, que vea la petición contestada, es enfocar tu corazón, tu voluntad a Dios, adorarlo porque Él es bueno y porque para siempre son sus misericordias.
Cuando tú estás adorando a Dios, tu mente se enfoca en la bondad de Dios. Oye lo que dice en el Salmo 145, te lo voy a leer. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Oye, mi Dios, mi Rey. Y bendeciré tu nombre eternamente. Te bendeciré. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Luego dice el versículo 3, grande es Jehová y digno de supremas alabanzas, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebraré tus obras y anunciaré tus poderosos hechos. Y en el 5 dice, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Meditaré en el glorioso esplendor de Dios, meditaré en tu majestad, meditaré en tus obras. Oye, cuando estás orando, tú puedes decir, Señor, eres grande, inescrutables son tus grandezas. ¿Cuántos minutos toma en tu oración para adorar y alabar a Dios y reconocer su bondad, su grandeza, su misericordia, su amor, su hermosura, su gloria, su magnificencia? ¿Tú sabías que por eso David tocó el corazón de Dios y era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque él adoraba a Dios en todo momento. Él meditaba en la grandeza de Dios. Él meditaba en quién era Dios, en quién es Dios, en lo que era capaz de hacer. Eso de meditar en la palabra de Dios, en lo que es Dios, es una práctica maravillosa y muy popular. Muchas personas la usan en este tiempo, pero no es nueva para la Biblia. El meditar en la palabra de Dios es un método. Muchos en el mundo la aplican, dice medita y es pasear la mente, dejar tu mente en blanco. Pero según la Biblia, meditar es meditar en la palabra de Dios, meditar en sus promesas, llenar tu mente de los pensamientos de Dios, llenar tu mente de quién es Dios, no vaciar tu mente, sino llenarla de Dios. Y cuando David adoraba a Dios, nos enseñaba cómo adorar a Dios, cómo acercarte al corazón de Dios, a pensar en la majestuosidad de Dios, en sus obras maravillosas. Y esto es lo que hace la oración efectiva y poderosa. Adorar y glorificar a Dios. Cuando adoras a Dios, enfoca tus palabras en su bondad, como dice en el Salmo 145:6, que dice, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Oye, yo hablaré del poder de Dios, de tu poder maravilloso. Voy a contar tus grandezas y tus maravillas. Contaré las maravillas de Jesús. Así, cuando tú oras, cuenta las maravillas de Dios. Y David hacía esto. Él adoraba al Señor con su boca. Él hablaba de las hazañas increíbles de Dios. David declaraba su grandeza. Cantaba acerca de la justicia de Dios. Esto es lo que hace una oración efectiva. Una oración poderosa no comienza solamente con palabras perfectas. Una oración poderosa no comienza solamente Señor, Señor, y pedir y pedir y pedir. Aunque Dios dice, pedid se os dará, pero para que tus oraciones tengan respuestas, para que tus oraciones sean contestadas, para que tus oraciones tengan un poder, necesitas tomar un tiempo para adorar y glorificar a Dios. Y ahí ha de entregar a Dios tus preocupaciones, porque Él es fiel. No todas nuestras oraciones deben empezar con una lista de pedidos. Siempre hay cosas que pedir, siempre hay lista de cosas que pedir y está bien. Pero antes de empezar a pedir, vamos a darle gracias a Dios. Y después de darle gracias, vamos a reconocer quién es Dios. Centrarte en quién es Dios, lo que Él es capaz de hacer en tu vida. Muchas personas piensan que la oración es más difícil de lo que es en realidad. Dicen, es que yo no sé orar. Oye, pues fácil. Hoy te enseño a orar. La oración es hablar con Dios solamente. Habla con Él. Pero si quieres oraciones efectivas, poderosas, necesitas tomar un tiempo para reconocer quién es Dios, para contar las maravillas de Dios, para adorarlo y alabarlo por quién es Él. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 dice, orar sin cesar. Orar en todo momento, en todo tiempo, mientras caminas, mientras te bañas, mientras desayunas, mientras estás ocupada. Orar en todo momento, tener esa conexión con Dios. A veces hay personas que sienten que es imposible orar en todo momento. Muchas personas sienten que orar es como aprender un idioma, que es difícil, o que fuera a orar como resolver un rompecabezas. Hay personas que sienten que no, es difícil orar para ella. Dicen, bueno, todo el mundo sabe orar menos yo no sé orar.
¿Tú sabías que no existe una sola manera de orar? No existe una sola manera de orar. Orar es simple. Hablar con Dios. Y puedes aprender la mejor manera de oír de Dios, conectarte con Él a través de la oración. También puedes aprender a orar más a través de estos devocionales diarios que estamos impartiendo. En el Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Esto es una oración. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Cuando necesites, lo que sea que necesites, por lo que sea que estás pasando o pidiendo, pídele a Dios. Pero antes de pedir, reconoce quién es Dios. Así como yo tuve que reconocer a esa gerente del banco y reconocer que ella era la que estaba encargada. Y entonces saber que podía venir de otra manera antes de comenzar a pedir. ¿Qué estás pidiendo para tu vida? Sanidad, liberación. La palabra de Dios dice en Juan 16:23, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibís para que vuestro gozo sea cumplido. Si estás necesitando que algo en tu vida sea sanado, restaurado, contestado, primero humillarte delante de la presencia de Dios. Y luego admitir que no tienes el control de nada, que no puedes hacerlo sola, que no podrás hacerlo con tus propias fuerzas, que sin Dios no es posible. Y luego que reconozcas que sin Dios nada lo puedes hacer, entonces humillarte, adorarlo, glorificarlo, vas a venir a su presencia y vas a pedir. Vas a pedir lo que necesites pedir. Muchas veces decimos: estoy esperando que Dios conteste mi oración. Oye, no estás esperando en Dios. Él siempre te está esperando a ti, que tú lo creas, que tú confíes, porque no lo has recibido, porque no es el momento, porque no estás creyéndolo con todo tu corazón. Lo que sea que quieres que sea restaurado en tu vida, hay una manera de ser restaurado. Aunque le hayas pedido a Dios ese tipo de ayuda, ¿cómo lo estás pidiendo? Él está esperando que tú le preguntes. Él sabe inclusive lo que estás viviendo, lo que estás pasando, lo que tú necesitas. Él quiere que pidas, pero que sepas pedir. La palabra de Dios dice: no recibís porque no sabéis pedir. ¿Cómo estás pidiendo? Jesús quiere que pidas, Dios quiere que pidas cualquier cosa en oración, como dice su palabra. Cualquier cosa. Esta es la única manera en que vas a aprender a confiar en Él. Pídele a Dios y Él hará. Pídele en el nombre de Jesús. Pide con base de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque Él pagó todo lo que necesitas. Y hay poder. Hay poder, poder, sin igual poder. En Jesús hay poder. Sigue orando, no te detengas. Hay gente que comienza a orar y se detiene. No ores solamente una vez, un día, hace un año, hace 6 meses, hace 3 semanas, antes de ayer. Sigue orando todos los días, creyendo que en el tiempo oportuno, en el tiempo perfecto, Dios va a responder. Dios es responsable de responder tu oración. Tú eres responsable de pedir y creer, de confiar. Esa es tu responsabilidad. Pero al final el gozo que quieres o el gozo que tengo yo, ese gozo no va a provenir de lo que tú tengas, de lo que pides a Dios. El gozo va a venir al pedir, al creer, al agradecer, al confiar, sin importar si Dios te responde rápido o no. El gozo del Señor, mi fortaleza, dice el salmista. El gozo va a provenir de confiar en que Dios va a usar tu dolor para hacerte más como Él, de que Dios está usando lo que estás viviendo para acercarte más a Él, sabiendo que un día vas a ser completamente restaurada. Cuando ores, recuerda que Dios algo va a hacer, inclusive en tu dolor, en tu desesperación. Dios algo está haciendo. Dios va a darte ánimo, aliento, gozo cuando aprendas a caminar con Él, imaginándote que Él te escucha, imaginándote sus promesas contestadas. Yo quiero que tú reflexiones sobre esto. ¿Cómo te ayuda la oración a confiar más en Dios? ¿Cómo te ha ayudado en otros momentos? ¿Confías en que Dios habla y que Dios responde las oraciones? Cuando tú estás orando y dices en el nombre de Jesús, ¿tú crees realmente que hay poder en el nombre de Jesús? ¿Por qué crees que hay poder? ¿Por qué crees que Dios quiere que pidas algo persistentemente sin cansarte?
¿Qué característica de Dios puedes elogiar todos los días cuando ores? En el día, en la noche, al acostarte. ¿Qué característica de Dios puedes iniciar en tu adoración, cuando estás orando? ¿Qué característica puedes decirle a Dios? Que Él es fiel, que Él es grande, que Él es maravilloso. Coméntame en los comentarios y dime, compárteme tus pensamientos acerca de la oración. Y a esta pequeña oración conmigo. Señor, Padre Celestial, gracias porque tú eres más grande que mis situaciones. Gracias, Padre mío, porque cualquier cosa que jamás pudiera pedirte a ti, tú la respondes. Porque tú eres más grande que cualquier situación, que cualquier dolor, que cualquier circunstancia que estoy viviendo. Señor, gracias. Gracias por tu amor inefable. Gracias porque tú, Señor, escuchas mis oraciones. Oro, Señor, por un corazón, por una mente y palabras que reverencien tu nombre, que te honren a ti cada día de quién eres, que honren tu poder, Señor, tu nombre y tu gloria sobre mi vida. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo en mí, en los míos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente. Esta fue tu hermana y amiga Keren Sánchez. Bendiciones. Hasta la próxima. Contra todo pronóstico.